temporada. Lo voy a anunciar. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en las conversaciones insensatas eh, y pues hemos recorrido en esta temporada de tanta conversación, hemos retomado muchísimos temas. Hablamos de mujeres, de la arqueología de las mujeres, como siempre lo he dicho, como tratar de quitar las costras que la encubren para perforar un poquito estas rocas que tiene encima de su cuerpo y de su piel y que sobre todo la ocultan de la mirada general donde justamente reposa el hecho de una cultura patriarcal de negar su existencia, a menos que desempeñe ciertos roles preestablecidos de la cultura patriarcal que impone formas y funciones de género. A veces hemos pensado que las mujeres simplemente son aquellas que desempeñan trabajos de esposas, de madres, de víctimas, incluso de mujeres acechadas por asesinos o por violadores. Sin embargo, nuestra visión con perspectiva de género es que las mujeres somos más que esas funciones que el patriarcado impone. Por ejemplo, cuando hablamos de las mujeres simbólicas, en tanto que gustan de ponerse un anillo, de soñar con una boda, de ponerse un vestido, de irse de viaje de bodas. Entonces, esto tiene que ver con parte de su subjetividad que representan sus sueños también de ciertas capas de la cultura y también de ciertos estratos sociales. Pero, es decir, hemos hablado de demonias, de brujas, de ascetas, de santas, y ahora se está dando un curso muy lindo que es sobre violencia de género a través de la literatura. Eh, entonces, hemos hablado demasiadas cosas y en esta ocasión tenemos a Jenny Gómez, hola, y con ella vamos a hacer otra transmisión justamente con un tema muy interesante que hemos pactado platicarlo. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola, doctora. Buenas tardes. Estoy muy bien, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí otra vez con ustedes platicando de estos temas que nos interesan mucho y que deben ser cada vez más hablados y más difundidos en nuestra sociedad. ¿De qué vamos a hablar hoy, Jenny? Pues el tema de hoy está relacionado con lo que acaba de mencionar usted, pero nos vamos a centrar en esa labor de las mujeres como cuidadoras, que históricamente esa ocupación de cuidadora se nos ha dado a las mujeres a lo largo de la historia. Ese labor de cuidadoras es tan simbólico para las mujeres y tan obligado que muchas de nosotras pues ya lo hacemos por obligación y ese es el tema de la charla justo de hoy, pero que también tiene esta recompensa igual simbólica de hacerlo por amor, por pasión, por deber, pero entonces estamos en esta lucha de hacerlo por esta obligación que se nos ha impuesto a lo largo de la historia y por este amor que tenemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a quienes nosotros cuidamos, doctora. Pero fíjate que es un tema muy interesante, Jenny, porque de repente las cuidadoras son mujeres invisibles que no están reconocidas ni laboralmente ni por el Estado y mucho menos están reconocidas en una estructura patriarcal.
pensando en que se trata de un trabajo digno, honorable y sobre todo muy, muy apasionado, porque, a ver, dime, ¿qué tan placentero puede ser cuidar a un anciano en fase terminal? O a alguien que ha ido a la guerra y que te encuentras en un escenario de sangre con soldados heridos a punto de morir y sin embargo la cuidadora está ahí. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué extraña pasión provoca que la mujer se encargue de estas tareas, de cuidar? No sé, Yo tú creo, sí que piensas. sí, yo creo que es esto que venía diciendo de esta imposición histórica de que las mujeres tienen que desempeñar ciertos roles, entre ellos las cuestiones del hogar, de la reproducción, de la crianza, del cuidado. Y precisamente estaba leyendo hace un tiempo que algunos historiadores de la época romana describían a la mujer ideal, y esta mujer ideal era esta mujer invisible que no intentaba asumir roles o cuestiones que se le atribuían, dones, proezas que se le atribuían a los hombres, como el poder, como el ser dueños de su propio destino, como el crear. Entonces, la mujer perfecta para el tiempo, para ese tiempo era la mujer invisible que solo se dedicaba a estos roles y no intentaba ser más que los hombres. Sí, pero fíjate, esa mujer invisible es muy necesaria. No solo es la que cuida, sino la que acompaña. Entonces estamos hablando de una mujer en acompañamiento permanente. Acompaña a su señor, a su amo y en estos tiempos a su esposo, a su padre, a su hijo o a algún hombre que necesita. Pero naturalmente acompaña a otras mujeres. Nunca hemos dicho que nada más cuide hombres. Lo que pasa es que esta función de esas tareas silenciosas, ocultas, incluyen el acompañamiento y el cuidado del otro. De repente uno podría decir, bueno, pues eso de cuidar a otro es muy digno. Sí, siempre y cuando te cuides a ti misma. Pero el fenómeno del patriarcado funciona así. Una mujer debe cuidar, pero ella no es cuidada. A ella quien la cuida, ¿no? Porque podríamos pensar, la que cuida a un enfermo en toda esta fase dolorosa, ella está expuesta anímicamente, psicológicamente y por supuesto a nivel biológico, está expuesta a muchas enfermedades. Pero no hay una intención ni del Estado ni de la sociedad en protegerla, porque esa mujer es muy importante, no solo porque cambia pañales de un adulto mayor, sino porque hace un trabajo que vamos a llamar resiliente. La resiliencia es esa capacidad de acompañamiento con el que sufre. Y la mujer tiene esta capacidad subjetiva de vincularse, de relacionarse con aquel que está sufriendo. ¿No es así? Sí, y sobre todo quiero destacar estas repercusiones que mencionó, porque tampoco son visibilizadas. Se ve a esta mujer como que no tiene derecho a quejarse, a sufrir, a pedir ayuda, porque ya se da por hecho que es obligación y que solo para eso está destinada, digámoslo así. Entonces, el quejarse es quejarse de esa tarea a la que se le asignó o a ese destino que ellas están. Entonces yo considero
yo considero que es importante, como decía, ir visibilizando y también ir atendiendo a las cuidadoras, y que eso no lo ha hecho el Estado, como ¿no? menciona. El Estado no le ha importado ni el trabajo, ni profesionalizar esta parte de los cuidados, y no hablo de la profesión de la enfermería, sino cómo hacer a estos cuidadores, lo que usted decía, más resilientes, que puedan ser capaces de cuidar de sí mismos, que puedan pedir ayuda, que existan grupos de cuidadores para que se hagan estas redes de apoyo y que los ayuden a sobrellevar estas tareas tan difíciles que están, doctora. Exacto, fíjate que aquí, por ejemplo, Analí y Sandra han hecho comentarios muy interesantes, ¿no? Dice Analí, la mujer por ideología debe cumplir con todo el rol preestablecido, ¿sí? Y entonces, cuando una mujer no quiere cumplir este rol, se convierte en una loca, en una cosa rara, no deseable en esta sociedad estructuralmente patriarcal, ¿no? Entonces, también Sandra nos comenta, hay mujeres que cuidan mucho a su esposo, ¿no? Si quieres leer tú, Jenny. Sí, nos dice Sandra Sánchez, hay mujeres que cuidan a su esposo y ellas se descuidan, se entregan a los hijos y los nietos y esa pareciera que es su única función después de la reproducción. Sí, efectivamente, eso es lo que el tema de hoy, y cómo estas mujeres pues tienen esta importancia, y empezar a visibilizar esas labores de cuidado, y también empezar a visibilizar que ellas también necesitan ser sujetas de cuidado y de atención. Entonces, aquí viene esta discusión que intentamos hacer hoy, porque pues ese papel como doméstico y reproductivo que nos decían Ali y Sandra está a lo largo de la historia. Incluso hay algunas deidades de estas civilizaciones antiguas que son mujeres de la salud, del cuidado, la sanación, la fertilidad, y tenemos ahí el ejemplo de Isis, esta diosa griega de la salud. Tenemos a Igea, que es esta diosa de la curación, limpieza, y de ahí viene, ¿no? De la palabra Igea, esta palabra del nombre de Igea viene esta palabra de higiene. Aquí en México, pues tenemos a Tosi, la diosa mexica de la salud y la agricultura, a Ichel, la diosa maya de la gestación y la medicina. Entonces, a lo largo de la historia, a las mujeres se le han atribuido a estas labores, y bueno, ahí está escrita en estos dioses, en estos simbolismos, en la literatura, incluso esta novela tan famosa como Agua para Chocolate, que fue muy exitosa, y como la protagonista Tita pues estaba tratando de luchar contra ese destino que ya se le había impuesto antes de nacer, ¿no? De cuidar a sus padres. Entonces esto ha sido sujeto pues este tema ha sido sujeto pues de inspiración para estas cuestiones, doctora. Pero fíjate que este es un gran arquetipo en las mujeres, sobre todo de principios del siglo XX, así como lo narras en Agua para Chocolate. Tita tiene un destino y tiene una misión, que es cuidar a su madre. Y tiene que renunciar a su amor, al deseo de libertad, a sus sueños de viajar, a todo lo que nos va narrando la película, pero definitivamente allí está encarnada esta posición que hoy estamos comentando de cuidadora. Es más, hoy en día dicen algunas madres, tu hija no te vas a casar porque me vas a cuidar hasta que me muera. ¿Sí has escuchado eso, Jenny? Sí, y eso se ha dado también mucho en esta cultura de México, y tengo a la mente se me viene esta figura del mushe en Oaxaca, que son Ajá, una bendición porque ellos no se van a casar, ellos o ellas no van a estar siempre al cuidado de sus padres. Entonces, en estas culturas, los mushes son muy valorados por esta cuestión, porque se van a entregar en cuerpo y alma al cuidado de su familia. así Entonces, es. sí hablamos de una libertad de identidad y de expresar esta identidad de género, pero
por ahí vemos un destino que ya está ahí atacado a los mushes, atado a los mushes. Sí, está prefigurado. Entonces, vean, o sea, la pregunta es, ¿de dónde le salió a la mujer este destino tan terrible de tener que cuidar a su madre, a su padre, tener que cuidar para siempre a sus hijos, aunque sus hijos crezcan y se vayan, de todos modos, ella es una cuidadora a larga distancia, cosa que a las nueras no les gusta, que anden cuidando a sus esposos, ¿no? Pero finalmente esos esposos son hijos, hijos de aquellas madres cuidadoras. Entonces, verdaderamente es toda una tragedia para la mujer porque tiene que renunciar a su deseo de libertad, de estudiar, de desplazarse, de irse del seno materno, porque tiene que cuidar. Entonces, tú dices bien, hay dos tipos de explicaciones de la cuidadora, la que se queda por pasión, como la que nos narra en Agua para Chocolate, pero es una pasión doble, porque también renegaba, también se oponía en sus interiores. Sin embargo, algo del orden del destino la alcanzaba y la obligaba a quedarse, ¿no? ¿Sí? Mira, por ejemplo, Magdalena. ¿Quieres leer a Magdalena, por Sí, favor? Magdalena Lomelí, perdón, nos dice, hay mujeres que asumen toda la responsabilidad y decisiones de llevar un hogar y debilitan su espacio personal, de pareja y de salud. Creo que se debe cuidar de sí mismas. Sí, muy de acuerdo con Magdalena. Nosotras, si asumimos este rol y lo asumimos conscientemente y decididamente, creo que también no debemos descuidar esta parte del cuidado de nosotras mismas, pues para evitar todos estos problemas, como decía la doctora en un principio, físicos, mentales, psíquicos, y que nos van a llevar pues a problemas más graves y al final, si nosotros no estamos bien, entonces no vamos a poder hacer nuestra función de cuidadoras pues de la mejor manera y hacerlo de la forma más llevadera y sana para ambas partes. Gracias, Magdalena. También nos comenta aquí María Leonardo Aguilar y nos dice quién es la última hija o quien no se casa, se supone que se debe quedar a cuidar a sus papás. Sí, esa es una tradición de muchas de las familias en México y hasta parece que ya es algo natural que esas personas lo van a asumir, sí, que nadie se los diga. De alguna forma ellos lo van adoptando esta conducta o esta figura del cuidador sin que alguien se los asigne pues así tan explícitamente, doctora. Sí, sí, pero fíjate que Jenny, que ocurre una situación muy interesante. La cuidadora dice, este es mi destino. Yo no me puedo ir, no me puedo casar, no me puedo mudar, aunque tenga una oferta de trabajo de esas estupendas, increíbles, no puedo dejar a mi mamá. ¿Quién la va a cuidar? Entonces, en estas disquisiciones interiores que hace una mujer, ¿qué haré? No, no puedo, me tengo que resignar, tengo que renunciar a lo que yo quiero. Entonces me quedo. Y la pregunta es, ¿y qué tal si no te quedas? ¿Y qué tal si te vas? ¿Qué pasaría? A nivel inconsciente opera la culpa. Y entonces la culpa viene inmediatamente como un monstruo que te traga y además te inscribe una leyenda en tu inconsciente que es, eres culpable, eres muy mala. ¿Cómo vas a dejar a tu mamá si es una viejecita? ¿Cómo la vas a dejar enferma? Qué mala eres. Entonces, la relación entre el mal, la culpa y el deber, ahí quedan anilladas. Y entonces la mujer, para evitar la culpa, decide elegir el deber. Mi deber es quedarme. Y entonces, cuando tu padre tiene 94 años y tú ya tienes como 79, dices, no importa,
me quedo a cuidar a mi papá hasta el fin de los días. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una renuncia absoluta de la mujer en términos de que es una cuidadora eterna. Ahora bien, esa cuidadora, esa función cultígena, digo yo, es usada por el Estado, porque dice, hay cuidadoras que efectivamente cuidan enfermos, se alquilan para cuidar enfermos y no se les paga adecuadamente. Se les da algo por parte del familiar del enfermo o del niño, ¿no? O del adulto mayor, qué sé yo, se le da una gratificación, pero nunca se le paga honrosamente como un trabajo digno de una profesionalización del cuidado, que es muy diferente a la función de la enfermera, ¿no? Una enfermera hace otras cosas, se preparó para otras cosas, pero la cuidadora es empírica. Y entonces llamamos a la señora de la esquina, oiga, ¿puede cuidar a mi papá? Porque yo voy a ir al súper. Y entonces en esas horas, la cuidadora no tiene un salario ni un reconocimiento. ¿Cómo ves esto? O sea, el Estado elude una responsabilidad muy seria que sería la de la atención a los enfermos a través de las cuidadoras, ¿no? Sí, al respecto, doctora, rescaté algunas cifras y bueno, nos dice que en México hay 42 millones de personas que necesitan algún tipo de cuidado, ya sea que sean niños, personas adultas mayores o algunas personas que necesiten cuidados por enfermedad temporal o porque ya tengan alguna necesidad de cuidado especial. Entonces, pues estamos hablando de un poco menos de la mitad de la población en México. Y bueno, bien, nadie se ha interesado, estas instituciones del Estado se han interesado en calcular cuál es el valor de estas labores de cuidado por parte de las mujeres. Únicamente encontré ahí datos oficiales del Instituto Nacional de las Mujeres en México que calculaban que aproximadamente ese costo es de 5.5 billones de pesos. Eso es una cifra enorme. Algunos dicen que es hasta el 7%, el 5 al 7% del PIB a nivel nacional. Y creo que eso, como dice, usted lo ha eludido el Estado porque es una labor y un costo muy enorme. Y si las mujeres dejan de hacerlo, pues va a significar pérdidas. En otros países, tener derecho a un cuidador es parte de tus prestaciones, digámoslo así, como en Finlandia, en Suecia, te enfermas y tienes derecho a este cuidador que, como dice usted, ya ha sido previamente profesionalizado, preparado para eso y es parte de tus prestaciones como trabajador. Pero en México no existe eso. Y eso por parte del Estado, pues este descuido por parte del Estado es porque ya asume que es una tarea que deben asumir las familias y, por supuesto, pues las mujeres, doctora. Claro, pero fíjate cómo se parece su función de las cuidadoras empíricas, entre comillas, con las parteras o las comadronas, que también son mujeres invisibles. Pues resulta que en muchos rincones de nuestro país no hay hospitales. Eso no es nada nuevo, ¿no? No hay hospitales y las mujeres se siguen embarazando y teniendo hijos y entonces a quién recurren, pues es a las comadronas, a las parteras y también son mujeres que desde sus saberes milenarios a nivel de la tradición, pues también saben traer al mundo a niños y lo hacen bien, pero no tienen el dispositivo del hospital, ni la lógica médica del ginecólogo. Entonces, no porque ellas no trabajen en un hospital o no tengan el lenguaje médico, lo hacen mal, lo hacen bien. La prueba es que los niños por allá andan caminando
y sanos. Entonces, ¿cuántas mujeres invisibles podríamos contar? Bueno, no terminaríamos en esta conversación, pero lo más interesante es ver cómo la mujer cuidadora, además la partera, la comadrona, son resilientes. Insisto, la resiliencia es una función, como lo explica Boris Cyrulnik, que dice, bueno, ser resiliente es una capacidad humana de acompañar al que está sufriendo. Pienso yo en los niños de la guerra, los que están viviendo guerras horripilantes, ¿no? Como por ejemplo, no sé, en Irak, en África, en algunos países de África, donde la vida no vale nada, diríamos los mexicanos, pero el problema es que allá sí vale. La vida es una mercancía y si tú pagas, vives, y si no pagas, pues no vives. Y sin embargo, hay niños que sufren y padecen la soledad, el terror de los bombardeos, de los crímenes arteros y qué sé yo, todo lo que encarna la guerra. Y sin embargo, son niños que necesitan resiliencia, que necesitan un cuidador, una cuidadora. Y allá también hay cuidadoras. ¿Quiénes son? Son gente que pasa por ahí y apoya a algún niño. Esto, hay películas, ¿no?, que nos narran precisamente estos hechos. Entonces ve Jenny, qué complicado es este problema, ¿no? Porque más allá de un discurso feminista, se trata de reconocer otras funciones de las mujeres que hacemos y que podemos hacer en nuestra sociedad, ¿no? Y que definitivamente nos coloca en ese lugar de invisibilidad de toda una función muy importante que es el cuidado de los otros. Sí, se me viene ahorita que mencionaba de las comadronas y las parteras, sí, la figura de la nodriza, que sí. esa figura de la nodriza es muy usada en algunos textos y solo los más ricos podían acceder a ellas, estas mujeres que podían amamantar a los niños de los reyes o de los poderosos y que ellas pues tenían esta función y ya, como usted menciona, ya se les ha dado un poco más de visibilidad, pero pues también no dejan de ser mujeres que están al servicio de los otros. Y al respecto a lo que mencionaba más recientemente, pues nosotras nos hemos ido poco a poco incorporando al mundo laboral, el trabajo remunerado, digámoslo así. Sí. Pero no hemos dejado atrás estas tareas de cuidado. Entonces ya tenemos un doble trabajo, por una parte, y una doble carga, tanto emocional como social y económica. Tenemos que trabajar y aportar económicamente al hogar, y además no debemos descuidar nuestras labores de cuidar a los hijos, a los padres, cuidar la casa, al esposo. Entonces tenemos esta doble función y esto se convierte en una doble carga que parece que nosotras, pues, o ese ideal es cada vez más inalcanzable, ¿no? De la mujer perfecta, la supermujer que debe trabajar, trae dinero y además no debe descuidar a sus hijos. Entonces, eso solo nos va agregando cargas porque aunque ya nos incorporamos al mundo laboral remunerado, seguimos con estas obligaciones de cuidado. Ahora, lo que no hay que confundir es la función pedagógica que se desarrolla formalmente en la escuela, en la guardería, ¿no? Y al respecto comenta Magdalena Lomelí. ¿Quieres leer, Jenny, por favor? Sí, nos dice, es un tema tan fuerte que un funcionario de alto nivel, al cancelar las estancias infantiles, propuso que los abuelos cuidaran de la infancia. Obviamente se pensó en las abuelitas.
Sí, eso fue un tema muy controvertido porque este funcionario, hablamos de esta, cómo el Estado se ha desobligado de esta responsabilidad y se la ha atribuido a las mujeres. Y bueno, ahí hay un ejemplo de esto. Sí fue muy criticado y sobre todo porque las mujeres toda nuestra vida, como dices, somos esclavas de este cuidado. Cuidamos a los padres, cuidamos a los hijos, luego cuidamos a los nietos. En ningún momento dejamos de ser cuidadoras, en ninguna etapa de nuestra vida dejamos de ser cuidadoras hasta ese momento que ya nos convertimos en sujetas de cuidado, ya Claro, casi al final de nuestra vida. sí, 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 ya, ya, pero fíjate lo que dice Magdalena, ¿no? Como, bueno, un funcionario dice cancelen las guarderías y las estancias, al fin que hay abuelitos y abuelitas. Entonces la abuelita también es una mujer que todo el tiempo cuidó hijos, probablemente sobrinos, padres, después nietos. Tienes que cuidar nietos. Ese es tu destino ya en la vejez de una mujer. Y para colmo, además tienes que educarlos, porque tienes que desarrollar el oficio pedagógico de la escuela o de la estancia, que tiene un dispositivo pedagógico y que no es lo mismo que un niño esté en su casa cuidado por la abuelita a que se desarrolle integralmente en un espacio escolar, ¿no? Tú sabes que eso no es igual. Entonces, ¿cómo es posible que las mujeres, desde que nacen hasta que mueren, son cuidadoras? Ese es su trabajo. Y es un trabajo totalmente invisible, como dice Miguel Romero, dice, bueno, pues es que esta es la ceguera de un sistema, y yo digo de un sistema patriarcal, que definitivamente el mejor modo de someter a la mujer o de dominarla, como dice Pierre Bourdieu, es asignándole el trabajo de cuidadora, ¿no? Y que son trabajos muy importantes y que necesitan pues mucha fuerza, pues no solo física, también intelectual, emocional, y que toda esa importancia a esas tres áreas pues se invisibiliza y eso no es sujeto de admiración. Dejemos ya el dinero, porque ya discutimos que las mujeres no muchas veces lo hacen por cuestiones económicas, pero ni siquiera son visibilizadas, no son protegidas ni cuidadas por el Estado. Hablaba de esto, de cuidar a los cuidadores, hacer grupos donde ellas tengan redes de apoyo, que se les dé acompañamiento emocional, psicológico, incluso médico, porque muchas de ellas también van desarrollando problemas de salud por estos cuidados. Entonces, eso es como lo mínimo que deberíamos esperar del Estado y pues ir a esta profesionalización de los cuidadores, que las familias yo creo que es necesario que se vayan restribuyendo estas tareas y que no se les atribuya solo a una persona porque la carga es muy grande, doctora. Sí, pero definitivamente se trata de un fenómeno de irresponsabilidad social, ¿no? Porque mira, por ejemplo, Adriana García dice, pues es tiempo de que los papás disfruten también ese hecho de ser padres, pero no ocurre así. Los padres que son jóvenes, pues delegan toda la responsabilidad en sus mamás y dicen, bueno, pues ahí la abuelita te cuida, no te preocupes. Yo me voy por el mundo con mi esposa, con mi pareja y somos muy felices al fin que la abuela pues está cuidando al hijo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento las mujeres podemos liberarnos del sometimiento impuesto de cuidadoras? Porque una cosa es tener la pasión de cuidado del otro, porque tenemos subjetivamente esta capacidad resiliente, y otra es la imposición, no solo del poder patriarcal, sino del Estado. Entonces el Estado dice, pues yo me ahorro por ahí
muchísima lana, al fin que hay cuidadoras por ahí que se alquilan, ¿no? ¿Cómo Sí, ves? también está mucho en el discurso de los hombres, que dicen, yo no soy machista porque le ayudo a mi mamá a lavar los trastes, yo no soy machista porque ayudo a cuidar a los hijos y entonces sigue siendo una tarea tuya de tu responsabilidad y yo te ayudo. Entonces Sí, está mucho en los discursos de que se está cambiando, pero ellos siguen en el discurso pensando que es algo que es para ti, ese rol es para ti y yo contribuyo en menor medida a sí, esas tareas de sí, sí, cuidado. pero esto es horroroso, ¿no? Porque dice el esposo, ya te ayudé, ¿eh? Ya te ayudé a levantar la mesa. Oye, pero si tú comiste en esta mesa, sí, pero ya te ayudé, ya pasé mi plato al fregadero, ¿no? Entonces dices, bueno, o sea, la gran ayuda que tú me das, de todos modos me sigue colocando y no me muevo de ese lugar de servidora. Soy servidora y soy cuidadora. Ve por ejemplo, Anali, que dice Jenny. Sí, nos dice, creo que debemos comenzar a visibilizar a los cuidadores que no solo son cuidadoras. Sí, Anali, no solo son cuidadoras, también hay cuidadores, pero esto es solo el 20%. Decíamos hace rato unas cifras, el 80% de esa labor de cuidado es hecha por las mujeres. Solo el 20 es hecha por los hombres, Annalí. Entonces sí, en general debemos visibilizar, pero sí debemos empezar a ver este trasfondo del origen de la mujer cuidadora y empezar a cambiarlo para que esto se vuelva más equitativo, estas tareas sean más equitativas y que las mujeres a través de esto puedan ir liberándose y realizando sus proyectos de vida y que estos pues imposiciones de cuidado pues no sean un impedimento para realizar esos proyectos de vida. Claro, bueno, vean, muchos amigas y amigos nos están platicando, dice, las mujeres nos debemos dar tiempo para nosotras, evidentemente. Si no nos damos tiempo, esto va a funcionar como eso que pasa en los aviones. Cuando la azafata te dice que ya estamos a punto de volar, te da instrucciones de cómo tomar oxígeno y te dice, si usted va con un menor, primeramente en un caso de una contingencia, colóquese la mascarilla usted, respire hondo para que pueda asistir al menor. Eso tendría que ocurrir, pero no, acá es a la inversa. Primero cuida al menor y si hay tiempo, te cuidas tú y si no, pues ya, se acabó, ¿no? Entonces, no hay ese deseo ni social ni institucional de ser responsable para que la cuidadora se cuide o que alguien la cuide. Sí, sí. Al respecto que decía Adriana García, yo creo que esa culpa también está impuesta por el capitalismo, que nos ha dicho que debemos ser productivos y que descansar o no hacer nada no eres productivo y no vales. Entonces creo que eso también es por la sociedad en la que estamos inmersas, en donde estos descansos a veces, y yo creo que para todos, tanto para hombres y mujeres, estos descansos no se disfrutan porque viene la culpa de no ser productivos. Entonces, al no ser productivo y al no cumplir este rol que tenemos, pues viene toda esa culpa de que no estamos haciendo lo que debemos hacer para seguir produciendo, ya sea a través de estos cuidados o a través de un trabajo. También aquí nos menciona Fabi Guerrero que se terminará ese rol impuesto hasta que se diga que no. Sí, también considero lo mismo, hasta que nosotras seamos capaces de decir no y tomar esa decisión consciente y muy firme de, pues no me voy a desobligar de esto, pero no es algo que me van a imponer. Entonces, no es algo que va a estar bajo las condiciones de la sociedad, sino más a mi ritmo y que se empate con mi proyecto de vida.
que estos claro. cuidados puedan ser empatados con mi proyecto de vida y no dejar de lado estos sueños que tenemos nosotras las mujeres, además de ser cuidadoras y madres y esposas. Así es, Jenny. Pues mira, el tiempo ya se va terminando, y solamente para cerrar, yo diría, bueno, ¿hasta qué momento las mujeres vamos a tomar la decisión de hablar, de hablar por nosotras, ¿no? ¿Tú cómo cierras, Jenny? Sí, pues visibilizar, empezar a visibilizar a estas cuidadoras, a empezar a cuidarlas y yo desde esta parte como profesionales de la salud comenzar a desarrollar estos temas con perspectiva de género, empezar a realizar intervenciones para mejorar la calidad de vida de los cuidadores, que pues de esta forma vamos a contribuir también como nuestra labor de la parte de la salud, del cuidado a los demás, cuidando a los cuidadores que representan una parte fundamental dentro de la medicina y dentro de la salud, doctora. Claro que sí. Y estamos de acuerdo con Adriana que esto empieza desde la educación en la familia, porque una vez que llegan a la escuela, los niños y las niñas ya tienen el sello de la marca del patriarcado, ¿no? El patriarcado Sí, solamente se puede ir invalidando en la medida de la intervención diaria de las mujeres y de la reeducación de su familia, empezando por su esposo, ¿no? Porque creo que es el más mal educado. Bueno, amigos y amigas, también quiero decirles que vamos a tomar un receso. Eh, las conversaciones insensatas se van de vacaciones y regresaremos hasta la primera quincena de enero. Y aprovecho para mandarles un abrazo a todos y a todas y en tiempos de pandemia seguir trabajando desde la perspectiva de género en contra de la violencia, en contra de la invisibilización de las mujeres y sobre todo buscando espacios para reconstruirnos ante un sistema tan destructivo como es el patriarcado. Muchas gracias y hasta enero. Feliz año. hasta luego.